Tenemos a Fernando Amado con nosotros. ¿Cómo anda, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto estar por acá. Bueno, hoy te recibimos como escritor, como autor de este libro, La máscara de la diversidad, de la clandestinidad a la sobreexposición, libro que hoy presentás. Sí, presentamos hoy en la vinoteca de acá, que queda atrás de la librería Puro Verso, por Cuareim, ahí enfrente a la Cancillería. Y está bueno el panel porque, digamos, lo presenta Andrés Scagliola, que bueno, es el primer político que, estando en un cargo público político, en aquel caso ejecutivo en el periodo pasado, se animó a salir del closet, es decir, públicamente, ¿no? Y bueno, es un político muy mencionado en el libro, además, que es activista también, por supuesto. Después, Daniel Lema, periodista, más de una vez presidente de APU, que de alguna manera fue el que escribió la nota, de alguna manera no, fue quien escribió la nota En Búsqueda, que aborda uno de los temas que está dentro del libro. No es el único, ni el exclusivo, pero es uno de los temas más polémicos, que genera más controversia y que genera, digamos, generó una cantidad de reacciones, y que me parecía muy importante tener la visión de un periodista desde otro lugar, ¿no? Y después, desde el mundo más, llamémosle, fuera del activismo, completa el panel Yanena Iglesias, que capaz que alguna vez la han visto. Fue columnista acá, la chef. Claro, la chef, sí. Claro, que ella es lesbiana y que de alguna manera, cuando ingresó a... no sé si este verano, pero en enero, que se hace Poder Ciudadano en Chancletas, así se llama el espacio, que lo dirige Andrés Fariña, ella hacía una columna de cocina. Bueno, ella Sí, ella surge de MasterChef, digo. Claro, surge en el MasterChef en la segunda versión. Y bueno, y ahí ella, digamos, con naturalidad en la televisión, en aquel ciclo de exitoso de MasterChef, expuso su vida con absoluta naturalidad, como muchos y muchas optan por hacerlo. Sí. Bueno, y me parece que está bueno, decir también el equilibrio, porque muchas veces en el libro lo habrás visto, el levianismo es bastante postergado, disminuido o invisibilizado, como dicen dentro de la propia comunidad gay o comunidad LGTB, en pos de el gay hombre, etcétera. Sin embargo, etcétera. vos pones en el libro que han sido el motor, por ejemplo, de ellos mismos dicen que han sido un poco el motor de muchos movimientos. Sí, al principio, sobre todo, lo dice Frontán, que digamos, el motor de Homosexuales Unidos, que fue el primer movimiento, digamos, que adquirió un volumen de visibilidad y de organización que permitía, por ejemplo, llegar a los diarios con determinadas declaraciones, etcétera. No con, y es interesante porque fue todo un proceso, yo diría, progresivo, ¿no? En donde en ese momento, estamos hablando de 80 y pico largo, 90, ¿no? Se conocía la institución, se conocía la organización, ya se había hecho famosa Homosexuales Unidos, tenía incluso por eso una llegada a los diarios en donde hacía declaraciones públicas, hacía comunicados sobre el tema, pero no tenía una cara visible, ¿no? Es decir, todavía no se había dado el paso de decir, bueno, pongámosle rostro a esto, ¿no? Es decir, eso recién viene varios años después, en el 97, cuando Frontán y Diana Mines deciden realmente asumir un liderazgo visible, llamémosle, de su condición de gay y de lesbiana, y de activistas por los derechos, liderando una organización. Claro. Sí, poco tiempo después, Fernando Frontán, lo recordabas allí en el libro, y yo me crucé muchas veces en los pasillos con él. Debate Abierto le dio mucha visibilidad a Fernando. Sí. Él aprovechó, es decir, una de las... Cuando hay un... La pelea con Fossati también. Claro, hay un capítulo que se llama El plan fríamente calculado, que es mucho más cercano al tiempo y seguramente me pregunten. Pero en realidad, de alguna manera, es todo un proceso largo, social,
de primero juntarse para defenderse de los abusos, defenderse de la policía y las extorsiones que hacía la policía para no llevarte preso y te sacaba plata, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, de menos a más, ¿no? Es decir, después de organizarse puertas adentro, organizarse puertas afuera, pero sin rostro, ¿no? Es decir, esto que estaba comentando de Homosexuales Unidos, que sí sacaban comunicados, pero nadie se animaba a ser el portavoz, a ser alguien visible. Después, la visibilidad, o sea, y la discusión interna de la necesidad de la visibilidad, de referencias, llamémosle, no... y que no se entienda mal porque yo no lo siento así, pero en el libro se plantea así y lo desarrollan así los propios involucrados. O sea, no querían que fuera la diversidad y la lucha por los derechos, digamos, de quienes no son heterosexuales, que estaban de alguna manera conculcados porque no estaban presentes. La imagen, digamos, de lo que eran las primeras marchas de la diversidad, que de alguna manera terminaban siendo más caricaturescas, ¿no? Y más, si se me permite la expresión muy poco académica, se tomaba más como nota de color o en joda, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque había un protagonismo muy fuerte en esas marchas de, digamos, la población trans. Porque esa población trans no se oculta, o sea, porque no se puede ocultar, sí, ¿no? Sí. Entonces, las voceras de esas eran trans. Entonces, eso, de alguna manera, tácticamente, ¿no? En una estrategia a mediano plazo, los alejaba del objetivo de ir ganando espacio, ir ganando masa de apoyo desde la sociedad, no importando si sos homosexual, heterosexual o lo que sea, sino pensando en los derechos de la gente que tiene una orientación distinta sexual. Entonces, parte de ese plan, es decir, tiene que ver con que también la visibilidad de gays, hombres y mujeres, llamémosle, más cerca de la media, ¿no? Es decir, en el caso Frontán, un tipo que iba de traje a debate abierto, que discutía, que tiene una buena retórica, que tiene una base cultural. En el caso de Ana Mínez también, y que eso ayudaba, digamos, a sacarse la imagen. Ellos querían sacarse la imagen como organizaciones de la caricatura. Permitime, porque capaz que deberíamos haber arrancado por ahí. Lo que pasa es que estamos con un parlamentario y entonces es difícil. Dale. No, hoy más temprano, cuando promocionábamos tu visita, yo tomé el capítulo de la Cancillería. Sí. Vos arrancás diciendo allí, si hay un lugar donde hubo un poder rosa, un poder gay, era la Cancillería. Hablas allí de algunas cosas que son verdades absolutas, sí, pero en realidad a veces son, a veces no son, ¿no? Y ponías el ejemplo de Sanguinetti masón y nunca lo fue. Sí. Por eso era un terreno bastante resbaladizo. Ahí está, entonces ahí hablas del terreno bastante resbaladizo. Cuando te sentaste a decir sobre qué hago una investigación para mi próximo libro y decidiste esto, sí, ¿sabías en lo que te metías? ¿Y que te reuniste contigo mismo o con alguien más para decir me meto o no me meto en este tema? No, es decir, para mí era un tema de esos que yo ya estaba convencido de que quería escribir y quería abordar desde hacía varios años. Entonces, cuando ya, digamos, generás una carrera, digamos, de escritor en una editorial y con fidelidad a una editorial, yo ya hace 10 años que estoy en la misma editorial, es normal el trabajo en conjunto, es decir, te reunís con el gerente, en reuniones de trabajo con el gerente, con los editores, la gente de prensa, etcétera, algún abogado. Los nombraste a todos en el libro. Claro, los nombro en el libro. Entonces, en realidad yo cada vez que tiraba este tema, yo que sé, en 2011, 2012, 2013. Ah, ya venías con esto. Sí, hace bastante tiempo, mucho tiempo. Igual es mejor época esta para presentarlo porque ya hay una cantidad de leyes aprobadas. Es que en realidad, es decir, ¿qué pesó en que fuera ahora? Dos cosas, básicamente. La primera es que, o sea, yo lo he dicho más de una vez, capaz que suena medio paloma, pero a mí si no me enamora el tema,
no hay chance de que escriba porque la inspiración, es decir, no tengo una... hacer una investigación sobre algo que no te interesa, digo. Sí, o no tengo una disciplina que diga, bueno, tengo que escribir un libro porque no sé, porque tengo que escribir para no sé, es decir, como si fuera un trabajo, llamémosle, concreto. Sí, te contrataron para algo. O me contratan para escribir sobre un tema, pero que si no me interesa... ya lo intenté alguna vez y no funciona. O sea, a mí me tiene que realmente picar el tema y decir, bueno, acá hay mucho para aportar desde el lado de la información, desde el lado de los testimonios, desde el lado de correr velos, que yo creo que está bueno que el ciudadano común pueda acceder a través de una investigación a información que no tiene. Entonces, el tema de los testimonios, les ibas preguntando, ¿te puedo poner con nombre y apellido? Porque al final están todos los que entrevistaste, todos los que figuran con nombre y apellido. Los que figuran con nombre y apellido. Existe una lista con todo. Pero hay algunos que evidentemente son XXX, por ejemplo. Tenés una entrevista con una persona que es de la política, que está hoy en plena época política, porque estaba en uno de los búnker del balotaje, y ese te mintió, te dijo que se había ido a Buenos Aires, y hay gente que todavía no está dispuesta a salir. Otros que, por ejemplo, leí que están con nombre y apellido, pero dicen de mi vida privada no hablo. Por ejemplo, Enrique Iglesias, que es algo que uno al día de hoy no habla todavía. Son de esas cosas que la sociedad cree una cosa y él no habla. Porque la sociedad cree una cosa. A mí me pasó de trabajar con Sergio Pullia en la etapa que no decía lo que era. No verbalizaba. Y todos sabíamos que era y él no lo decía. Y me tocó trabajar todos los días con él, con Ana Nahum y él. Y era un tema que él no tocaba. Es decir, entonces hay gente que todo el mundo sabe y no lo dicen. Entonces, ¿cómo fue el mecanismo de hablar con la gente y decirle, mirá que te voy a nombrar porque está el relator de fútbol, también trabajé con él y bueno, ¿cómo fue ese tema? Después de la tanda. Dale, perfecto, vamos arriba. Vamos a la pausa, diría el licenciado, ya venimos. Azul 101.9 93.5. Estamos con Fernando Amado, diputado y además escritor, en este caso como escritor en esta parte del programa. Había quedado algo pendiente. Antes de la pregunta pendiente, les recuerdo que vamos a hacer el sorteo por las entradas. No se olviden, los voy a decir, así que tranquilos, vamos a hacer el sorteo al 123J con la palabra poder. Entren a Bajas y Secretos, y lo otro, no se hagan los vivos, están saludando como si se terminara el año, nos tienen que seguir escuchando. ¿Qué pasa? ¿Se están yendo para afuera? Varios saludos de fin de año ya. Bueno, está bien, la gente se va adelante. No se hagan los vivos, tienen que seguir ahí. Bueno, no, te preguntaba qué pasaba por el tema de los nombres, ¿no? Sí, los nombres, pediste permiso, te dijeron, bueno, sí, visibilizame, no me yo lo que hago siempre es pedir las reuniones, las entrevistas, decir sobre qué tema es, y bueno, las personas pueden aceptar o no esa... Uruguay es muy chico, ¿no? Sí. Y de alguna manera... el 85% de los que entrevisté que están con nombre los conocía de algún lado, de otro, de que te habías cruzado, entonces de alguna manera tenías la posibilidad, porque hay gente de la política, hay gente de los medios, hay gente con la cual me había cruzado muchas veces, con Puglia, con... ¿Te pasó como con el libro de los millonarios, que un millonario te decía, no, pero al que tenés que entrevistar es a fulano, porque si vos todos, o sea... Te referencian gente, obvio. Sí, sobre todo me imagino con los tapados, de ya, mirá totalmente, que fulano. Totalmente, y esa fue es decir, yo lo digo con mucha seriedad porque lo viví con mucho, no te digo angustia, pero sí con responsabilidad, y eso lo sabe bien mi editora Mariana, y mi familia, que era con los que más tiraba el tema arriba de la mesa, le digo, che, ¿hasta dónde ir? Etcétera, etcétera. Porque la verdad es que había una cantidad de entrevistados, de esos que aparecen con nombre y apellido, que hablaban de otros, ¿no? Pero esos otros no habían salido del closet, ¿no? Entonces, de alguna manera, es decir, estaban quemando o sacando del closet a la fuerza a otras personas. Pero te hablaban con la reserva, porque después en el mismo libro queda muy claro. Te dicen que ellos tienen códigos, que hay una, como el que es el tapado, es como que tiene una persecuta de que, si yo salgo con fulano seguro me va a quemar, va a decir que soy gay. Lo que pasa es que ellos dicen que no sé. Hay códigos, o sea, hay códigos fuertes porque, digo, a ver, estamos en Uruguay. Quizá la gente más joven que nos escucha no va a entender este ejemplo que voy a poner. Pero de 30 para arriba seguro que sí, de 30 años para arriba. Es decir, acá en Uruguay sabemos de una cantidad de gente que es gay, es homosexual, pero por distintas razones no lo verbaliza, no lo hace público,
es el caso, digamos, el ejemplo más paradigmático fue el caso de Sergio Puglia, que estuvo, o sea, ¿quién no sabía que Sergio era gay? Es decir, todos sabíamos, él sabía que todos sabíamos, pero no terminaba de decirlo, asumirlo públicamente, ¿no? Es decir, entonces, en el Uruguay, de esos casos hay varios. Y sin embargo, en todos los ámbitos, y sin embargo, es decir, se sigue cumpliendo a rajatabla el hecho de que nadie quema públicamente a esa persona. Se podrá decir en el pasillo, en el que todos, si en una conversación informal podemos decir algo, pero nadie en un medio de comunicación lo dice. De hecho, hubo un caso hasta que, digamos, fue policial hace no mucho tiempo de la playa, de un parlamentario, un legislador, y ningún medio, porque yo busqué sistemáticamente esa información también en marco de la investigación, nombró a esa persona que había cometido un delito, ¿no? Por lo menos había una denuncia. Y había una denuncia, ahí va, o sea, cometido un delito, no estoy en condiciones de afirmarlo, digo, pero había una denuncia importante del policía de haber recibido un acoso sexual, ese es otro de los que todo el mundo sabe, pero ¿no? Él no lo verbaliza. Y sí, como hay de otros. No digo en la investigación del libro. Lo que me pasaba era que varios de los que entrevisté hablaban con naturalidad de ellos, claro, como pares, ¿no? Entonces, en realidad, si yo hubiera querido sacar gente del closet y no hacerme responsable porque lo dijo otro, lo podría haber hecho, ¿no? Porque lo ponía en boca de, no sé, Perciavale, o de otros, o de Frontán, es decir, que habló, por ejemplo, de algunos. Entonces eran decisiones que para mí eran importantes desde el punto de vista ético, como escritor, y desde el punto de vista de que, bueno, estábamos hablando de la vida de personas. ¿Vos grabás las entrevistas cuando...? Sí, siempre. Es decir, les pido... voy a grabar por la duda. Sí, y pongo el grabador. Más allá que no tenías intención de quemar a nadie. No, y les digo, por favor, si hay algo que quieren que esté off the record, como se dice, ¿no? Que esto no va. Que no aparezca, me dicen, no aparece. Más allá de que el libro en la mayoría de los casos no toca temas tan políticos, hay un par de capítulos o hay un par de partes del libro, y si no se nos va el tiempo y no entramos en ella. Dale. Les digo que está interesante, yo lo leí todo el libro y está bueno para entender un poco qué le pasa al otro también, porque son cosas que a uno no le pasó y al otro le pasan. Entonces, es una invitación también a en ese rato, mientras lees el libro, ponerte un poco en el pellejo del otro. Y reflexionar, es decir... y además, si no nos pasó como personas, nos puede pasar como padres, como tíos, como amigos. Esto te va a pasar, cerca te va a pasar, porque en esta sociedad que tenemos hoy han cambiado una cantidad de cosas, y si no te pasó personalmente, porque vos no viviste la necesidad de tener... Seguro. No sos homosexual o no sos bisexual, no te pasó, pero... O quizás te pasó de costado y nunca te enteraste. Es decir, ¿por qué? Por la realidad esa de que había como una especie de... realmente pánico a exteriorizar esa condición que, a ver, no nos olvidemos, era una enfermedad hasta hace alguna década, ¿no? Es decir, era una enfermedad era considerada. Era considerada. En el primer mundo con tratamientos, incluso con químicos. Claro, era considerada una enfermedad psiquiátrica. No estamos tan lejos de eso, estamos hablando del 50, 60. Claro, no estamos Los que tan hemos lejos. trabajado en varios trabajos, siempre nos tocó trabajar con alguien que tenía este padecimiento de no poder verbalizarlo, de no poder decirlo, de sufrirlo. Algunos eran más libres que otros. Claro. Te pasaba que encontrabas a uno que te contaba anécdotas con desparpajo total. Claro. Y otros que... Está puesto en el título del libro, genialmente, te felicito, porque de la clandestinidad a la sobreexposición. Está el que está como un perro cuando lo retás, ahí que siempre ahí tapando, y está el que... Claro. Sí, de alguna manera, esa palabra, vos sabés que es media fuerte, ¿no? Porque alguno puede decir... ¿por qué decís sobreexposición? Vos, decir, podemos expresarnos, es decir, desde el lado de la comunidad, pero en realidad es desde un lugar más, por eso, más yo la comparto. De incitar a la reflexión de que primero el cambio es abismal, ¿no? Que el paisaje urbano y el paisaje de la sociedad uruguaya cambió radicalmente. Y que también, es decir, como en todo proceso social, al principio, cuando se logran las cosas,
es como que hay una sobreexposición. Es decir... Sí, estoy levantando la bandera y ¿qué? Claro, para decirlo de la forma más correcta posible. Es muy natural. Después yo creo que el péndulo vuelve a que al medio. Nadie tenga que, entre comillas, ostentar cosas, ¿no? Es decir... pasa con los procesos de la libertad, o sea, cuando salís de una dictadura y pasás a una democracia, hay como... un embalaje. Claro, hay un embalaje, hay una necesidad de gritar la libertad, ¿no? Es decir, y después se vuelve al ejercicio de la libertad normal. Te llevo el capítulo 5, páginas 129, 130, 131 de tu libro, en donde dice... El que habla es Federico Graña, que habla mucho en el libro. Después, si querés, lo presentás brevemente, pero... Vale. Y dice, ¿vos te creés que no estaba todo arreglado de antes? Están hablando de cuando va a asumir Mujica, 1 de marzo del 2010. Cuando llegamos en el 2009 a que se aprobara la ley de identidad de género, hay una reunión con ciertos actores de distintos movimientos y allí se definió el orden de la agenda, que es este. Primero, aborto, porque hace 25 años que vienen con los proyectos y no pasa nada. Segundo, matrimonio igualitario. Tercero, acciones alternativas afro. Y cuarto, autocultivo de cannabis. Es decir, las organizaciones tenían clarísimo que iban a marcar ellos la agenda, incluso de los políticos. Totalmente. Te diría de que le marcaron la agenda al frente. Es decir, le marcaron la agenda al gobierno y al frente y de alguna manera al partido de gobierno y a las bancadas de gobierno. Es decir, ¿por qué? Porque todo esto que yo decía en el bloque anterior de que es un proceso, hizo que en realidad el empoderamiento y digamos la ampliación de la base de lobby y de reivindicación viene del movimiento social. Es decir, primero eran los movimientos estos más segmentados, vinculados solo a la diversidad sexual. Después lo que sucedió fue que yo diría en una medida totalmente acertada desde el punto de vista estratégico, dijeron, hay que ensanchar la base de los apoyos, entonces hagamos alianza con las feministas, hagamos alianza con los movimientos sociales, hagamos alianza con el cannabis, hagamos alianza con el PIT-CNT, es decir, generemos una base social fuerte que logre generar presión, ¿y qué hacemos? Nos organizamos para no pisar los temas, además, y no nos pisamos en los temas. Entonces, primero nosotros marcamos la agenda nuestra de cómo sentimos que tiene que ser, y después vamos presionando al gobierno y a la bancada de legisladores y a los legisladores en general para tratar de instalar esto. Y se sumaba, vos decías Federico Graña, que otros líderes de Ovejas Negras tenían una larga experiencia política porque habían pasado por la FEU, porque habían militado en varios partidos, en el caso de Federico Graña en el Partido Comunista, en el caso de Valeria Rubino en la MVP. Una gran paradoja, ¿no? Que uno de los máximos activistas en un partido totalmente, y está en el libro porque... Que en el mundo, históricamente... Totalmente, porque me parece muy interesante, es decir, yo digamos, es un ejercicio interpelarse el libro, sí, ¿no? En una historia de vida que eran, por ejemplo, militantes comunistas, se tuvieron que ir del Partido Comunista porque sintieron que los excluían. Totalmente. Después volvieron. Federico Graña fue uno de ellos, ¿no? Y digamos... O sea, la agenda de derechos vista por la izquierda los echaba. No, pero además yo me planteo un paso más, porque el Partido Comunista tiene ese planteo histórico, ¿no? Es decir, de haber sido homofóbico, de sus regímenes haber sido tremendos con quienes eran homosexuales, etcétera, etcétera. Eso comienzo de la Revolución Cubana. Totalmente. Pero en realidad yo también me pregunto en el libro de alguna manera si el Frente Amplio puede, digamos, jactarse de ser gay friendly, llamémosle, ¿no? O amigable con... por haber impulsado todo esto durante el gobierno del Frente. Entonces yo lo que digo es, llegando a una conclusión a partir de todo lo recabado en el libro, es sí, el Frente Amplio puede decir con orgullo y levantar la bandera de que durante sus gobiernos se aprobaron una agenda de leyes que yo creo, desde mi perspectiva filosófica y política, otros oyentes pueden creer distinto, que son muy importantes en el avance de derechos humanos, ¿no? Es decir, matrimonio igualitario, es decir, todo lo que ya la gente sabe porque es un tema que ha estado en la agenda permanentemente durante muchos años. Entonces el Frente puede decir, sí, estoy orgulloso de que mi partido haya sido el que
o bajo ¿Y qué tan orgulloso? Te entiendo, pero porque nos quedan pocos minutos, pero ¿qué tan orgulloso se puede sentir cuando uno va a la página 139 de tu libro y se encuentra con el lobby y los métodos, y donde hay, por ejemplo, frases que dicen... para lograr que se concretara la ley, estamos hablando de la de matrimonio igualitario, año 2012-2013, las organizaciones sociales encabezadas por Ovejas Negras desplegaron una estrategia de inteligencia antes que de artillería. Fue una batalla no exenta de espías ni de intriga. Seguís avanzando en el libro y dice, por ejemplo, un par de chicos gay activistas por la causa fue sentarse en las barras y mirar fijo a un diputado con el que habían tenido una relación sentimental. Otro es que previamente a esto habían ido al despacho de un diputado del Interior. Uno de ellos, u otro, bueno, al borde de la extorsión, tomó un café, le recordó la aventura sexual que habían tenido en su juventud allá en el pueblo. Este hombre ahora era casado y tenía hijos. Y esto sigue porque por varias páginas más, pones un par de ejemplos más. Entonces, digo, la agenda de derecho la aprobaba. Primero la agenda la tenían armada las organizaciones, que no está ni bien ni mal. Después el Frente Amplio se las vota, pero ¿se las votó con libertad y convicción o se las votó por extorsión alguna? No, a ver, ahí hay dos cosas que me parecen importantes. Primero, los movimientos sociales son los que penetran al Frente Amplio y obligan, de alguna manera, a que esto sea parte de la agenda de el primer gobierno Tabaré Vázquez y del segundo gobierno Mujica, y en el caso del último gobierno Vázquez con la ley trans. Eso es así, es decir, no es que nace desde el Frente, nace de los movimientos sociales, y los movimientos sociales, como tenían ese expertise y ese conocimiento de la fuerza política por haber militado y por ser parte, logran tocar las sensibilidades para que se instale el tema. En el caso de los métodos de los que hablaba, son llevados a cabo por las organizaciones sociales, pero sobre todo, o por lo menos los casos que yo cuento, son a legisladores que no son del Frente Amplio, son de la oposición. Es decir, el Frente Amplio igual... para redondear, pero hablan de una interna porque claro, pero para redondear lo que decía antes, si bien el Frente Amplio puede jactarse de que se aprobaron bajo sus gobiernos, los propios activistas dicen lo difícil que fue igual, ¿no? Convencer a muchos. Obvio, y muchos votaron para del Frente Amplio. Hubo gente que pidió licencia, hubo gente que no comulgaba con la agenda de derecha. Sí, porque una ley que no la podían sacar fue con Lara, que fueron a hablar. Bueno, ese fue en el primer gobierno de Vázquez. Julio Lara fue el que logró de que no naufragara la primera ley trans, llamémosle, que era apenas el tema del documento, ¿no? ¿Por qué? Porque en la Comisión de Constitución y Códigos había 2 diputados del Frente Amplio que no estaban de acuerdo con eso y no hacían quórum. Entonces, al final Lara convence a sus compañeros del Partido Nacional, después de que Oveja Negra lo visita en el despacho y conversan, y les hace quórum y les obliga a entrar a lo del Frente Amplio, y después termina apoyando, ¿no? Es decir, pero estaban jugando en el filo del fin de del periodo parlamentario del primer gobierno Vázquez para que en realidad esto no se aprobara. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo. Entonces, ni tan ni muy sí había, posiciones contrarias a esto sigue habiendo en todos los partidos, también en el Frente. Te has recibido, y nos tenemos que ir, lamentablemente, alguna crítica frente a frente, digo, ¿no? No en redes, no, obvio, frente a frente, es decir, de que fue un acierto o fue un error hacer este libro. No, es decir, más bien he recibido... Digo cara a cara, porque... No, he recibido muy buenas, que me han generado mucha satisfacción, de gente que entrevisté, y que, a ver... por lo que salió en la prensa al principio, por lo de estos métodos que son polémicos y que hacen poner quizás en un lugar incómodo a las colectividades que pelearon por esos derechos y por esa agenda en aquel momento parlamentario, quizás uno podía pensar de que podían ofenderse, podían sentir algo que en realidad, si me conocen a mí, es decir, no deberían ni siquiera tener el reflejo de tener esa sensación, porque si me llaman para criticarme por algo hecho, no van a recibir de buen agrado. No una crítica si hay un error. Sí, es decir, ahora, yo no escribo en ninguno de los libros
pasarle los deberes a nadie. Igual después del de Magurno sí. nunca te van a pegar tanto como con el de Claro, Magurno. yo creo Vos ya en la agenda sacaste. de derechos. Ahora, esto pasó, es el Uruguay real, así funciona, y está bueno que la gente lo sepa. La última, y ahora sí la última. Sí. Al final leí un episodio que contás vos en primera persona Sí. de una fiesta que Sí, se sí, te sí. cuestionó tu sexualidad. ¿Este libro cuestiona tu sexualidad? ¿Te ha llamado más gente diciendo, che, vos Fernando, sos un tapado? ¿Para qué lado jugás? ¿Te llaman y te preguntan esas cosas? No. Por ahora no, yo que sé, en las redes seguro. Digo, No, porque las bueno, redes por están eso al te dije- servicio de No, eso. pero ponés un ejemplo de que alguien sí te llamó. No, claro, porque yo fui Fuiste a a una fiesta que una terminó siendo fiesta que de en despedida. realidad era una despedida de un correligionario. Yo estaba en el Partido Colorado que se iba a trabajar en Estados Unidos y resulta que esa fiesta, primero yo no sabía que ese correligionario era gay y no sabía que la fiesta se la habían organizado un grupo de amigos gays. Entonces, me encontré entrando a una despedida de este Claro. amigo que era una típica fiesta de esas que uno puede caricaturizar Claro. como ¿Hay como fotos gay. tuyas haciendo trencito? No. No, Esa fiesta. pero sí hay una foto. Viste que siempre hay una foto. Que en Facebook se puede buscar, ¿no? En un momento me acuerdo que éramos, yo que sé, 5 o 6 heterosexuales, ¿no? Incluso estaba mi compañero de parlamento Conrado Rodríguez con la señora, porque el que se iba era colorado y los dos somos amigos de él. Y un periodista. Entonces dijimos, che, vamos a sacar una foto. Por las dudas, ¿no? Porque el Uruguay es experto en esa cosa del lleva y trae. Bueno, pero y hiciste la foto bueno. por las dudas, ya que dudaste que te iban a cuestionar. Pero claro, es Dudaste. decir, ¿por qué? ¿Y con el Porque- libro no porque dudaste? el rumor es casi que el himno nacional en Uruguay. Y El sí. rumor, el instalar un rumor, una media verdad, una cantidad de cosas. Tanto es así que, como vos decís, a la semana me llamó una exnovia que había dejado no hacía tanto para decirme que había estado en una fiesta gay, si era por eso que la había dejado. Porque, ¿qué pasa? Había una amiga que era amigo del dueño de casa que había estado en ese lugar. Tremendo. Es un mundo de 1.000 millones de cámaras de fotos en las manos de los humanos. Hay fotos de todo, menos de ovnis. Desde que hay 1.000 millones de cámaras en la mano de los humanos, no hay más ovnis. Fernando Amado, seguiríamos toda la mañana contigo. Hay temas políticos para hablar. Te vamos a invitar más adelante para ¿Cómo hablar no? Con gusto, de tu con gusto. futuro político. Sí, obvio, con gusto. Cómo sigue lo tuyo, tu vida particular, porque además hay que seguir viviendo. No, obvio, encantado de venir a hablar de política, porque, es decir, hay políticos de ocasión y hay políticos que abrazan la causa política de por vida. Yo soy de los segundos. Bueno, Ya que muy antes bien. de irte acabo de hacer el sorteo. Te tomo de ejemplo. No digas el celular, por favor. Sí. Tenés que decir quién ganó. ¿Y lo verás desde ahí? Y bueno, si no lo ves, la computadora. Eduardo. Ahí va. Acabamos de hacer el sorteo. El Sí. clic que media. Así que Eduardo 011-5, eso lo tenías que decir también. Tiene Bueno, está. dos entradas Por para... algo, pedimos la ce- 0115. Ahí va. Sí. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.